¿Por qué los animales no la tienen? ¿Por qué las plantas sí lo tienen y los animales no la tienen? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Por qué las células de las plantas poseen pared celular y las células de los animales, por ejemplo, de los demás seres vivos no tienen pared celular? Bueno, no de todos, ¿no? Pero sí la mayoría. A ver, ¿quién me responde? No hay ninguna idea por qué las células de las plantas poseen pared celular y los animales no la tienen. ¿Por qué? Uy, Dios mío, ¿qué pasó? Nos quedamos en nada. Bien, la razón radica en que las plantas, a diferencia de animales, están en un solo lugar a la intemperie. Las plantas no son como los animales. Los animales tienen plumas, tienen pelos, tienen pelaje, tienen caparazón, tienen un montón de cubiertas celulares de sus células epiteliales. En cambio, las plantas no, están a la intemperie. Nadie viste una planta. Los animales tienen por costumbre abrigarse cuando hay lluvia, debajo de un arbusto, en una cueva, en algo donde cubrirse la lluvia. Las plantas no, las plantas se quedan donde están, las plantas no se pueden mover. Y es por eso que las plantas tienen que tener una pared celular que lo recubre. La pared celular de las plantas es un sistema de recubrimiento y protección de las plantas, por si acaso. Bien, vamos a continuar. Entonces ahí tenemos, señores, las cuatro características de las plantas. Veamos ahora la clasificación de las plantas. ¿Cómo es que las plantas se clasifican desde las plantas que no parecen plantas hasta las plantas que conocemos a diario y que vemos todos los días a nuestro alrededor? Número uno, tenemos a las plantas sin semillas, plantas que carecen de semilla. Algo raro, ¿no es cierto? Tenemos acá a la división briofita. La división briofita es una división muy chiquita, muy pequeña, comprende unas 25.000 especies de plantas, más o menos pequeñas, y su principal característica es que son plantas avasculares. Son plantas avasculares, que significa que no tienen vasos conductores, carecen de xilema y floema, que sí tienen las plantas superiores. Las plantas briófitas, repito, son plantas que son plantas avasculares. No tienen vasos conductores, no tienen xilema y floema, ¿de acuerdo? Aparte de no tener semillas. Ahora, las hojas de tallos y raíces de las plantas briófitas son hojas y tallos y raíces un poquito raras. Es más, podemos decir que estas plantas carecen de eso. Las plantas briófitas no tienen ni hojas, ni tallos, ni raíces verdaderas. Parecen puntitos, parecen puntitos. No tienen hojas, no tienen tallo, no tienen raíz. Tú dirás, ¿y cómo es que viven? Viven de la humedad. Como acá lo dice, viven en ambientes húmedos. Eso les permite vivir más o menos cómodamente. A diferencia de una planta adulta común y corriente, las plantas briófitas tienen una reproducción llamada alternancia de generaciones, que se alterna una etapa sexual y una etapa asexual. Presentan una reproducción sexual y asexual. La razón es su sencillez. Son plantas que no parecen plantas, son plantas que parecen polvito. ¿De acuerdo? Ejemplo de esto tenemos el musgo. Los musgos, por ejemplo, lo encontramos, bueno, depende en casos ustedes no hay, pero en los pueblos jóvenes de los conos de Lima hay casas que tienen eternit. Y en el eternit, encima de ellos en invierno, se forma una especie de capita verde. También en los cerros, en las piedras que donde están los cerros, en invierno hay una capita verde que recubre la piedra. Si tú subes al cerro y pasas la mano por esa piedra húmeda, vas a ver que es una especie de polvito verde. Esa es una planta briófita, un musgo. Aquí está la reproducción de las plantas briófitas.
la fase sexual o gametofítica, en el cual el musgo se producen dos corpúsculos o órganos sexuales. El anteridio, que es el órgano sexual masculino, y el arquegonio, que es el órgano sexual femenino. Se producen dos órganos sexuales. Por favor, Lucecita, tu audio. Lucecita, tu audio, por favor. Lucecita, tu audio, por favor. Creo que no me escucha. Ya. Decía, en la etapa gametofítica, los musgos presentan dos órganos sexuales, un enterillo y un arquegonio. El enterillo es el órgano sexual masculino y el arquegonio es el órgano sexual femenino. Con ayuda del agua se conjugan y forman el huevo. Este huevo germina y pasa a la siguiente fase. ¿De acuerdo? O sea, en la etapa sexual o gametofítica, el musgo produce dos órganos sexuales, uno femenino y uno masculino. Esos órganos producen un huevo, se germina el huevo y este huevo pasa a la etapa asexual. En la etapa sexual o esporofítica, el huevo germinado produce el esporofito que produce esporas. Acá tenemos cómo se reproduce un musgo, por esporas. Lucecita, tu audio, por favor, ¿puedes apagarlo? Lucecita, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Apague su audio, por favor, para poder explicar. Sigue, sigue prendido el audio. Bueno, decía, en la etapa esporofítica o asexual, el huevo germinado en la etapa anterior pasa a esta etapa y produce esporas. Y esa es la manera como se reproduce un musgo, mediante esporas. Las esporas, al salir de la planta, se convierten en unos nuevos gametofíticos. Es una etapa de alternancia de generaciones. Hay una generación sexual y una generación asexual. ¿De acuerdo? Así se reproducen las esporas. Luego tenemos a las hepáticas, otro grupo de plantas briófitas que no tienen tampoco semillas. Su nombre se debe a la semejanza que tiene con el hígado del humano, que su forma es parecido al hígado, pero chiquitito. ¿De acuerdo? A ver, tenemos para acá un dibujo. No, no tenemos un dibujo de eso. Entonces, ahí tenemos, señores, las plantas briófitas. Rebobinando, las plantas briófitas, número uno, son plantas avasculares, no tienen vasos conductores ni celema ni floema, no tienen tallos, hojas y raíces verdaderas, viven en ambientes húmedos y presentan alternancia de generaciones. ¿Qué es esto? En la etapa sexual, la planta produce el anteridio y el arqueonio, que son órganos sexuales. Estos producen el huevo, lo fecundan y pasan a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, este huevo germina y produce el esporofito, el cual produce esporas. Y de esta manera es como la planta se reproduce, formando esporas. ¿De acuerdo? Y tenemos una planta briófita. Otro ejemplo, las hepáticas. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta de los No, briófitas? profesor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profesor, ¿qué tal? Buenas Profesor, noches. disculpa, Buenas sí, noches, cierto. dígame. ¿Me escucho, joven? Sí, las plantas biológicas que dices es bio, Briófita. Ahí está. bio- ah, briofita, ok, briofita es una planta, podemos decir, como un tipo hongos que no contiene ni raíz, ni tallo, ni hojas. Bueno, no, Entonces, no es un hongo realmente, pero son plantas minúsculas que más parecen tierra, ¿no? Más parecen tierra, no tener hojas, ni tallos, ni raíces. Son plantas que son como una especie de polvito, como tierra. Algunas crecen un poquito, pero igual la mayoría son como tierra. Son como un polvo que hace sobre las superficies. ok, profesor. Sí, Ujú. porque hay a veces cuando tú te vas a una casa desolada o no sé, cuando no habita
tiene la propiedad de formarse en las paredes o en pisos como Claro, 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 algo claro. de verde. Esas son las plantas Claro, claro, biofitas, claro. podríamos Muy decir. bien, muy bien, muy bien. Tiene usted razón. En lugares donde están deshabitados por el ser humano, una casa abandonada, un lugar, un escampado, las plantas biofitas son las primeras que invaden el terreno. La razón es Ah, porque las plantas biofitas están en el aire en forma de esporas. Entonces van y se sientan en este lugar y si nadie las molesta, nadie las perturba, ahí se desarrollan. Y es por eso que en los techos, por ejemplo, de las casas, o en los cerros de Lima, los conos que están en el cono norte, cono sur, cono oeste, en esas piedras húmedas, en invierno, las plantas biófitas comienzan a abundar, porque mm, basta que una persona interfiera con esto y ya la planta no crece, ¿de claro, acuerdo? son muy delicados Algo así, ¿ah? Algo sí, así. ¿no? Ok. Ujú. Ya, Listo. profesor. Muy bien. ¿Alguien más te pregunta, por favor? Ya. Pasamos a la división pteridofita. Pteridofita son plantas que sí presentan xilema y floema, o sea, presentan vasos conductores. Presentan xilema y floema. Son plantas que tienen vasos conductores. Primera diferencia entre briofita y pteridofita. Pero semejanza con las briofitas es que las pteridofitas también carecen de semillas. O sea, tienen cosas de igual que las briofitas y cosas de diferentes. ¿De acuerdo? De igual, al igual que las briofitas, carecen de semillas. De diferente, estas plantas sí tienen xilema y floema. Son plantas un poquito más grandes, que sí parecen plantas, aunque no tienen fruto, no tienen flor, pero sí parecen plantas. Tenemos a los helechos, que son plantas decorativas. Algunos de ustedes de repente en casa tienen un helecho, una planta decorativa que está adornando tu sala o tu comedor o algo así. Los helechos crecen en gran variedad de ambientes, la mayoría en bosques. Las hojas de los helechos reciben el nombre de frondas. Las frondas son las hojas de los helechos, ¿de acuerdo? Profesor, perdón, Sí, perdón, dígame, dígame. perdón, profesor, esa plantita que tú mencionas, la pteridofita, son las plantitas que no se producen bajitos nomás, No, que no, no no. necesitan. Las plantas pteridofitas, como los helechos, son plantas que pueden crecer bastante grandes, pero a diferencia de la planta normal, solo tiene hojas, raíz y tallo. No tiene flor, no tiene fruto. Mira, acá está su dibujo. Ah, Es un helecho. ah, ¿Puede ver? ya. Ven Mm, sus hojas, son hojas sí, compuestas. sí, sí, Tiene hojas sí lo vi esta plantita. así es. En casa se usa como adorno, se usa como adorno en casa para adornar ambientes. La Sí, razón de ello sí, es su simplicidad para criarlas. Son plantas muy simples, que solo requieren un poquito de humedad y nada más, ¿no? Entonces las plantas pteridofitas, repito, semejanza con las briofitas es que carecen de semillas. Diferencia con las briofitas es que tienen xilema y floema, sí tienen vasocultores. Ejemplo, los helechos cuyas hojas se llaman frondas. Miren las hojas de que están acá, son hojas compuestas, ahí está, perdón, son hojas compuestas, parecen que tuvieran hojas de hojas de hojas. La hoja tiene hojitas, la hojita tiene más hojitas y así va achicando hasta hacerse más chiquitita. Son hojas compuestas de otras hojas, ¿de acuerdo? Esos son los helechos. Entonces, tenemos a musgos y helechos como la planta sin semillas. El musgo no tiene xilema y floema. El helecho sí tiene xilema y floema. Recordemos que xilema y floema son los vasoconductores. Ejemplo, los helechos cuyas hojas se llaman frondas. ¿De acuerdo? Ahí están los helechos, pueden verlo. Ujú. Ahora pasamos a las plantas con semilla. Plantas con semilla. Ahí tenemos a las gimnospermas y luego veremos a las angiospermas. Las gimnospermas, en este grupo se encuentran las plantas que tienen flores rudimentarias. Las plantas gimnospermas
Son plantas que tienen flores rudimentarias o poco vistosas o carecen de estas. O sea, una diferencia fundamental de una planta, una esperma y una planta angiosperma es la presencia o ausencia de la flor. En las plantas gimnospermas, que generalmente son árboles, ¿de acuerdo? Son árboles generalmente, sus flores son ausentes prácticamente. Y si están en forma de conos, de unos conos. La diferencia entre una gimnosperma y una planta en un lecho, un musgo, es que la planta gimnosperma sí tiene semilla, pero la semilla está desnuda. Es una diferencia con la angiosperma. La semilla de una planta gimnosperma es una semilla que está desnuda. Ahí está, semilla desnuda. Por esa razón es que al estar desnuda, está recubierta en una cápsula ese, llamada cono, un cono. Las gimnospermas pueden ser básicamente de tres tipos. Tenemos a la cicadofita, son grupos de plantas tropicales que parecen helechos grandes o palmeras. Parecen helechos grandes o palmeras. Estas cicadáceas abundan durante la era mesozoica hace más o menos 200 millones de años. Son plantas muy antiguas. Todavía existen en el mundo unos cuantas. Actualmente existen 100 especies, que es poquísimo. Básicamente se encuentran en la parte central de la Tierra, en la parte de Australia, África, México y Estados Unidos, en la parte central, en la parte del Ecuador. La especie más representativa de las cicadofitas es la samia, que parece una palmera y no es una palmera. ¿De acuerdo? Parece una palmera, pero no es una palmera. Ahí está. Ahí está la samia, que está en su etapa inicial. Se parece a un helecho, aunque no es un helecho, es una planta más grande, es un arbusto prácticamente. Es un arbusto, ahí está la samia, ¿no? No hay flor, como tú puedas ver. Hay raíces, hay hojas, hay tallo, pero no hay flor, no hay fruto. Sus semillas están desnudas. Tenemos a las ginkofitas. El género Ginkgo biloba es el único representante que todavía existe. Es una planta que tiene un solo representante. Se llama fósil viviente. La razón es que son plantas que aparecieron en la era antigua hace 200 millones de años. Ahí tenemos ya la Ginkgo biloba, ahí está. Esta es la Ginkgo biloba, es una planta antigua, antigua. Es la única representante del género Ginkgophytas, que es una planta gimnosperma. Una vez más, pueden ver ahí las plantas, hay hojas, tallo, raíz, pero no hay frutos y no hay flor, como tú puedes ver. La flor es escasa. Y tenemos ahora las conerofitas. Las conerofitas son un grupo de plantas que producen conos. El nombre de conerofitas. Crecen como árboles y arbustos. Las más altas son las secuoyas, que miden más o menos 120 metros de altura. Otros como los pinos, abetos y cipreses. ¿Para qué se usa una conderofita? Mira acá está el dibujo. Mira la persona comparada con una cicadofita, con una conderofita. Mira el árbol que está acá. Mira las personas que están ahí colgadas. Son plantas gigantes. Esto que es una secuoya. Esta planta ha crecido durante miles de años, cientos de años en algunos casos, y es un árbol grande del cual se produce la madera y se produce el papel. La madera y el papel salen de una planta conerofita. Sus hojas generalmente son hojas pequeñas, parecen agujas o escamosas, más parecen lancitas chiquititas, son hojas bastante pequeñas, rudimentarias. Una vez más, no tienen flores, pero mira el tamaño de una secuoya. En Estados Unidos hay un parque en el cual está escondido el árbol más grande del mundo. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Y cómo lo dijo, profesor? En Estados Unidos hay un parque, el, el parque central, en el cual está escondido el árbol más grande del mundo. ¿Cómo se llama ese árbol? ¿Alguien sabe? ¿Y cuánto mide de altura? Eso sí, no sé. ¿Será el pino o no?
Ya, se llama hiperión. General Sherman, profesor. No, Sherman es Sherman es uno más grueso. Sherman es más chiquito, pero es muy grueso, gruesísimo. El coronel Sherman es un árbol, en la base del Sherman cabe un edificio de 7 pisos. Dentro de la base cabe ese edificio, tranquilamente. Y cabe un colegio, casa, unas casas, personas, o sea, pueden hacer una mini ciudad en la base del árbol Sherman. No, se llama hiperión, la más grande del mundo, es una secuoya gigante, ¿no? Este árbol mide más o menos 110 metros de altura aproximadamente. Está escondido en este parque de Estados Unidos, porque en ese parque hay árboles gigantes. ¿Por qué razón no se sabe cuándo está? Para que la gente no vaya y se tome fotos y malogre el ambiente. Porque si bien es cierto, son árboles gigantes, son árboles que son sensibles a las personas. Y al toque, pues, se contaminan de las personas. Entonces, así como el coronel Sherman, como el hiperión, existen árboles gigantes en la tierra que son árboles del tipo secuoya, pino, abeto o ciprés. Con los pinos son ejemplares árbol para que dan forma a los árboles de Navidad. ¿Alguien vio la película Avatar, la primera película? Avatar. Sí, Sí, Hay un profesor. árbol, sí, profesor. ¿vieron un árbol gigante al medio? Sí, Sí, Ya, profesor. sí. ese árbol que está ahí, claro, es una exageración, pero hay árboles en la antigüedad, en la tierra antigua, existieron árboles casi de ese tamaño. Ese es un pino, perdón, es una secuoya, ese árbol de Avatar es una secuoya. Han visto que en ese pino, en ese secuoya, perdón, dentro del árbol hay una ciudad de gigantes, si vieron la película. Ya, ese árbol sí ha existido. Ese árbol estaba, me acuerdo, en Pandora, me parece que está en la película. Ya, ese árbol existió antiguamente en la Tierra, ¿no? Ahora, Secoya, dice, perdón, profesor. secuoya, es una Ah, secuoya, cuya, cuya. ¿no? Claro que ahí en la película ha sido exagerada un poquito, la han hecho más grande de lo que debe ser, pero el árbol tal cual es, sí existió. Ahora, después de la Liperión, que está en este parque encerrado, el Carmen Sherman y otros más, hay árboles gigantes que existen en la Tierra, muchos árboles gigantes de tipo secuoya que están escondidos. Por ejemplo, hace más o menos 50 años aproximadamente, un señor fue al bosque de Estados Unidos y taló un árbol, lo taló. Los árboles, ¿cómo se mide su edad? Talas el árbol cae y dentro del árbol hay unos círculos. Y la cantidad de círculos que tiene el árbol dentro mide la edad del árbol, mide la edad. Entonces, al ver el árbol caído y contar los círculos, se encontró que este árbol, por ejemplo, había nacido cuando Colón descubrió América, 1492. Había vivido más de 500 años. Y así como los árboles, señores, hay muchos más en la Tierra que son de tipo cicadofita. Son plantas, con neofitas, perdón, son plantas de tipo gimnosperma y son plantas usadas para producir madera y producir papel. Se usa para hacer papel. Aunque ya actualmente el papel es sintético. Antiguamente se usaban para hacer papel, ¿no? Se talaban varios árboles, se procesaban y se hacían papel. La celulosa del árbol. Actualmente no se usa, pero todavía existe la modalidad de talar árboles para hacer papel y hacer madera. Lo bueno es que actualmente ya eso no existe. Bien, entonces, el género Gimnosperma, planta con semilla, característica, semillas desnudas. Tipo de planta Gimnospermas, cicadofitas, la samia, el ejemplar más notable que tenemos, cicadofita, ahí está una samia, parece una palmera, parece un arbusto. El ginkgo biloba es el único representante del género Sycophyta, ahí está. Es un árbol perdón, es un arbusto que preferentemente está en China, más o menos por ahí para su lugar de origen natural. Y las plantas coníferas, como las secoyas, cipreses, abetos y pinos, están en en la zona norte de la Tierra. Estados Unidos, Europa, por ahí abundan estos
árboles gigantes. En Sudamérica hay muy poco, muy poco, muy poco. En Sudamérica no hay mucho. En Norteamérica hay mucho, mucho más. Norteamérica, parte de Centroamérica también existe, pero en Sudamérica casi no hay. La razón es la temperatura y las condiciones ambientales. Son plantas que requieren ciertas condiciones para poder crecer de este tamaño. En Sudamérica los árboles más grandes miden 30, 40 metros, no miden más. Una secuoya mide 120, imagínense, 120 metros es más o menos ¿cuánto? 60 pisos de altura, más o menos. El edificio más grande de Lima, bueno, el que era más grande de Lima, Centro Cívico de Lima, tiene 22 pisos, está en el centro de la ciudad, está en el centro de Lima, imagino que lo conocen. Una secuoya mide el doble del tamaño de ese edificio. Eran, Podríamos decir casi un rascacielos, ¿no, profesor? Porque un rascacielos está claro, en claro, 350 claro, metros. claro. Esos árboles son árboles antiguos, antiguos. Todavía existen, pero en su mayoría son árboles antiguos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la conerofita, una planta abundante para hacer madera y producir papel. El papel que usamos actualmente, que usamos para el cuaderno que tenemos en la mano en este momento, o el cuaderno que usamos para escribir la tarea, ese papel en su mayoría está hecho de cintas de celulosa sintética. Ya no está hecho de celulosa ya de árbol. Todavía se usa, pero ya muy poco. Ya. Actualmente ya tenemos celulosa sintética. Pero todavía se talan árboles para hacer madera, para hacer papel. Más que nada para hacer madera, más que papel. ¿No? Se imaginan si no hubiera sido descubierto los polímeros sintéticos, todavía estaríamos talando árboles para hacer papel. No que quedaríamos sin árboles en la tierra, ¿no? Ahora la Amazonía peruana, brasileña, está siendo talada monstruosamente, grandemente, y actualmente existen varias zonas de la Amazonía ya que han sido talados y cuyos árboles no existen. Algún árbol que crezca, crece en años, hasta siglos. O sea, no crecen 1 o 2 años, crecen 30, 40, 50, 100, 200 años. Creo que un centímetro crece un árbol en 5 años. Bueno, depende del Algo, tipo de árbol, pero existen árboles que sí crecen así. sí, profesor. Yo los invito a ustedes, cuando puedan, siembren un árbol, siembren, y déjenlo ahí sembrado. Donde sea, en su patio, en su puerta, no sé, siembren un árbol y déjenlo. Quién sabe, dentro de 50 años, cuando tengan ya, pues, seas una persona que está descansando, veas tu árbol ya crecido, ya veas tu árbol ya maduro, ya puedes tener sombra de ese arbolito, ¿no? Y quién sabe, cuando te mueras, pues lo veas todavía joven, ¿no? Pero así, los árboles jóvenes crecen en muy mucho tiempo. No crecen en poco tiempo. No, no crecen en 1 y 2 años. Sí, crecen bastante años. Yo, por ejemplo, yo estudié en la Cayetana de ella, química y matemática. Y ahí, por ejemplo, en la Cayetano, cuando yo ingresé a la universidad en el año 97, hace mucho tiempo, sembramos árboles en la parte de afuera de la universidad. Hace poco fui por la universidad, fui por la parte de afuera y vi que los árboles estaban más o menos a unos 3 metros de altura. 3 metros, o sea, un poquito más de una persona nada más, no mucho. Todavía están delgaditos, todavía no son gruesos, pero ya miren, ¿en cuánto tiempo? 2000, 97, 97, no, perdón, 87, me equivoco, 87, del año 97. Han pasado 97, 7, 17, 35 años más o menos. El agua ha crecido 3 metros, casi 3 metros, 2 metros y medio más o menos. O sea, hasta que yo me muera, lo veré pues en 5 o 6 metros. No será árbol todavía, no será. Ya de repente mis hijos o mis nietos, mis bisnietos lo verán como árbol, si es que se acuerdan que lo planté yo. ¿No? Y así. Entonces ustedes los invito a que planten árboles cuando puedan, por favor. ¿No? Y bueno, ahí están jóvenes en la imagen, pueden ver las coníferas, un ejemplar de ellos. Vamos ahora a ver las angiospermas. Las angiospermas, a diferencia de las plantas gimnospermas, son plantas típicas. Son plantas típicas. Tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas, tiene flores.
y tiene fruto. Fruto. Son las plantas comunes que vemos a nuestro alrededor, que nos rodean generalmente. Son plantas que están a nuestro alrededor y casi todas las plantas que nos rodean son angiospermas. Las gimnospermas están en en los bosques y en los parques. En el común de la casa no encontramos gimnospermas. Angiospermas están por ahí. Entonces, angiospermas son plantas mucho más evolucionadas, mucho más adaptadas, mucho más desarrolladas y que están prácticamente en todos los hábitats que nos rodean. Profesor, por ejemplo, un tronco de mandarina o naranja, eso es una planta angiosperma. Angiospermas, angiospermas, sí. ¿Tienen No, semilla, profesor? claro, las Claro. angiospermas tienen semillas cubiertas. Ah, ok. Las gimnospermas, acá lo dijo, ahí está, tienen semillas desnudas. Hasta la semilla desnuda, las gimnospermas son plantas poco desarrolladas, poco evolucionadas. En cambio, las angiospermas, al tener las semillas cubiertas, son plantas mucho más desarrolladas, mucho más evolucionadas y mucho más adaptadas al medio. Aquí tenemos dos tipos de plantas, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas se llaman así porque al germinar la semilla brotan una hoja primaria, brotan un solo cotiledón, ¿de acuerdo? Las monocotiledóneas, repito, se llaman así porque al germinar la semilla brota una sola hoja primaria, un solo cotiledón, de ahí el nombre de monocotiledón. Las raíces de una planta monocotiledónea son raíces fasciculadas, forman un manojo son el mismo grosor, o sea, son raíces más o menos que tienen una especie de varios tubos centrales del cual salen las plantas. No hay una raíz principal ni secundaria, son raíces mixtas. El tallo es cilíndrico, en algunos casos son tallos subterráneos, como la cebolla, en algunos casos como un rizoma, como el lirio. Sus hojas tienen nervadura paralela, ahí está, o esta es una hoja de una planta monocotiledónea, ¿no? Son plantas paralelinervadas. Las nervaduras son paralelas al centro. Ahí pueden ver, ¿de acuerdo? La flor consta de un órgano masculino llamado estambre y el femenino llamado pistilo, parecido a una dicotiledona, protegidos por envolturas florales como el cáliz. En la semilla se halla el embrión o futura planta. Ninguna monocotiledona, salvo las palmeras, son árboles. Todas las monocotiledonas son arbustos. Ninguna, excepto las palmeras, son árboles. Ejemplos de monocotiledóneas tenemos el maíz, la azucena, la palmera, la cebolla, que es una monocotiledónea subterránea, el yunquillo, gladiolo, lirio, trigo, ajo, tulipán y arroz, ¿no? Ahí tenemos plantas monocotiledóneas. Algunas son subterráneas, como la cebolla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el maíz también un poquito, ¿no? Las dicotiledóneas son plantas que tienen dos cotiledones. Cuando una dicotiledónea germina, su raíz, su semilla, brota dos hojas primarias, brota dos cotiledones. De ese se llama el nombre de dicotiledónea. Estas plantas dicotiledonas son las plantas más desarrolladas que la anterior. La raíz, tallo y flores son típicas de una dicotiledona. A ver, tenemos rosal, naranjo, maní, alelí, clavel, violeta, arvejal, malva, pera, higuera, hortensia, etcétera, etcétera. Hay un montón de... Ahora, vamos a ver a continuación la estructura de una dicotiledona, de una planta típica, de una planta común y corriente que nos rodea diaria, que vemos todos los días a diario en todo lugar. La raíz. Las dicotiledóneas poseen una raíz típica. ¿Qué es esto? Una raíz principal y varias raíces secundarias. Una raíz típica, no es fasciculada, es raíz típica. Puede ser una raíz principal, de cual nacen raíces secundarias, más pequeñas, a las cuales se ramifican. Las raíces por poseer cambium, cada año aumentan su grosor. El cambio es un tejido muy particular que tienen las dicotiledóneas,
y que permiten a estas plantas crecer en grosor. Lo hacen crecer en grosor. ¿De acuerdo? Por eso muchas son árboles. No todas, pero muchas son árboles. Ahí tenemos, señores, una raíz de una planta dicotiledónea, ¿no? Ahí tenemos el cuello, el cuerpo, la raíz secundaria, la raíz principal, la zona pilífera, la punta o cofia o piloriza. Esta cofia piloriza es una zona de alto crecimiento de la raíz, está en constante desarrollo y la planta y la raíz crece, crece y crece. Se va profundizándose más hacia adentro, ¿no, profesor? Claro, bueno, hay plantas dicotiledóneas cuya raíz puede medir más que la planta misma. Hay plantas dicotiledóneas que miden 3, 4 metros de altura, son arbolitos pequeños, pero su raíz mide 7, 8 metros. Ustedes han visto algunas veces en un parque, aunque ya no se ve mucho, antes sí se veía bastante, ahora no se ve mucho. Hay parques en los cuales usted cruza por el parque y está levantado la vereda. Te habrá pasado algún día. La razón es Pues, porque ahí ha crecido por ahí una dicotiledónea. Ya no se ve mucho ahora, antes se veía bastante. Ahora ya no se ve mucho, pero antes se veía las veredas levantadas por la raíz de la planta, ¿no? La raíz típica crece bastante, ¿no? La raíz, lo más chiquito que crece son 3 metros. De ahí para arriba hay raíces típicas de la dicotiledónea. El tallo se puede presentar de varias formas, la más común es la cilíndrica, se ramifica en varias maneras y a menos los ojos debido al cambio. Aquí, la raíz y el tallo de una dicotiledónea tienen el cambio, que es un tipo de tejido especial que le permite a la planta crecer en grosor, lo hace más grueso y por ende la planta puede crecer más en altura, porque al tener más grosor soporta más tamaño. Las hojas tienen nervadura principal, del cual hacen ambas nervaduras secundarias. Ahí está, mira. Es una nervadura retinervada. Acá está la nervadura principal, del cual nacen las nervaduras secundarias. Fíjense la diferencia entre una hoja de una planta dicotiledónea y una hoja de una planta monocotiledónea. Ahí está, ¿no? Ahí está. Fíjense las nervaduras cómo son. Y ahí van a poder identificar si la planta es mono o dicotiledónea. Ahí está, en este caso, las plantas dicotiledóneas, como está la hoja. Ahí lo pueden ver la nervadura muy bien. profesor, eso tiene como una forma de unas raíces, ¿no? Entre esos, eso se puede diferenciar la dicoidona, Dicotiledónea. dicotomia, Claro. que es un parecido a la raíz, ¿no? Tiene la raíz así y también tiene la hoja así, parecida Bueno, a la raíz. podemos decir que la raíz de acá está dibujada, ¿no? Acá tenemos la raíz principal al centro y la secundaria al costado. Esto que está acá es un dibujo de esto que está acá. Sí, sí, Podemos decir que hay una similitud entre sí, la sí. raíz y la Y la hoja de hoja. la planta dicotiledónea. O sea, sí podría darse esa similitud. No es perfectamente igual, Claro, pero pero podría darse esa se similitud. asimila y se puede diferenciar Ajá. con la otra planta mono, Monocotiledónea. monicotoledón. Así es, muy bien. Luego tenemos la flor. La flor de una planta dicotiledónea, el general el cáliz es verde y la corona tiene otro color. ¿Qué es el cáliz? ¿Qué es la corola? Ahí está. El cáliz está en la parte de abajo, que es verde, y la corola está en la parte de arriba. Es una flor típica. Ahí vemos el estigma, que está al centro, y los estambres que están en amarillo. El estambre, el estambre es el órgano sexual masculino, y el estigma está el femenino. Y abajo acá está el embrión, el óvulo. Cuando la planta quiere reproducirse, ¿qué es lo que pasa? Este estambre aumenta la longitud, llega por acá y brota el polen. Brota el polen. Bota el polen. El polen ingresa por aquí, ingresa, llega al óvulo y lo fecunda. Cuando la planta fecunda su fruto, la planta degenera su flor. La flor se enrosca en una cápsula, el cual tiene que ir a formar una semilla, el cual cae de la planta a la tierra y nace una nueva planta.
Si es que la planta no bota su semilla fecundada a la tierra para que ésta sea Otra otra vez planta. otra planta, la planta, su fruto, su semilla fecundada lo encierra en un fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es la flor que ha madurado su semilla, que no llegó a Ah, despegarse de la planta. Para eso los pétalos, setáculos y sépalos se encierran a la semilla fecundada, la encierran y al no caer la semilla fecundada a la tierra, se queda en la planta. Esa semilla fecundada se convierte en fruto. Y por eso cuando tú comes una manzana, puedes ver adentro la semilla fecundada, ¿no? Cuando comes una papaya, puedes ver la semilla dentro fecundada. Y ah, así, varios frutos que tú puedes comer tienen sus semillas fecundadas en la parte interna. Es porque ese fruto no cayó a la tierra cuando era semilla. Se quedó en la ah. planta y al Profesor, quedarse en la planta madura como fruto. Dígame. cuando se refiere que no salió, ay, por ejemplo, yo una vez comí una papaya y adentro a veces la semilla tenía como su plantita, le estaba creciendo. ¿Ah, sí? Vaya, debe ser una Sí, probabilidad. Debe ser una Ya, probabilidad. eso ya creo que yo también me pasó eso, creo, y eso lo llaman que ya estaba pasando el tiempo ya se estaba venciendo su tiempo, ya estaba llegando un tiempo límite, ya, ¿no? Que el fruto ya se sí, empieza a descomponer y empieza ya a botar como unos tipos de semillas ya germinados. Sí, lo que pasa es que la planta tiene varios periodos de vida. El primer periodo de vida es cuando el estambre, que está acá amarillito, Mm, fecunda el óvulo. El óvulo fecundado se convierte en fruto y ese fruto va a la tierra. Se desprende del sépalo y cae a la tierra y en la tierra es germinado para que salta planta. Pero a sí, para veces crecer esta otra planta. separación del sépalo no se da. Cuando eso ocurre y no hay separación del sépalo, porque a veces la planta está muy pegada, por alguna razón, los sépalos y las corolas encierran a la semilla fecundada en una bola y ahí se Ujú. genera el fruto fecundado. Ahí ya se genera el fruto. El fruto como la manzana, como el Claro, naranja, claro. la mandarina y todo lo que tienen semillas, son resultado de una semilla fecundada que no salió la planta y fue una nueva flor, perdón, una nueva planta. Es una semilla fecundada que no salió de la planta. Si todas las semillas Que no se fecundadas, logró, que no se logró hacer una planta. así es, si todas las semillas fecundadas se lograran como plantas, el mundo estaría superpoblado de plantas. Es por eso que no todas las semillas pueden salir de la planta. Algunas semillas fecundadas salen, otras no salen. Y las que no salen se convierten en fruto. ¿De por eso acuerdo? también, profesor, cuando siembran ponen varias semillas. Claro, güey, porque saben que algunas no van a dar. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos una... Profesor, y en las Sí. papayas hay, por ejemplo, dice que hay papayas que dicen el macho y la hembra. El macho es que da fruto y perdón, la hembra es que da fruto y el macho no da fruto. Bueno, es una creencia de la siembra. La verdad que ese conocimiento yo un poquito me escapo, no llego a ese nivel de conocimiento, pero sí he escuchado Sí, ese sí, concepto que usted habla. sí. Lo he escuchado, pero no lo domino, pero sí, sí he escuchado. Este tipo de papayas es que dicen que la hembra su fruto es pegado al tallo y el macho su flor es colgada. Ajá, sí, ese he escuchado también. Así es. Y no solamente en la papaya, también en el plátano, también en la naranja y también en el maíz, que también creo que hay. Hay plantas que tienen cierta anomalía. Profesor, el plátano contiene semilla. ¿Perdón? El plátano contiene semilla. No, el plátano es un fruto sin semilla. No toda semilla fecundada que no sale de la planta es fruto. Claro, El plátano, claro, pues, profesor, yo vi que de la misma planta lo cortan, o sea, sale como su chiquito al son cosado, Magic que se llaman. le En el crece caso, y en le el caso del cortan y lo vuelven a plátano, plantar. en el caso del plátano generan unas bayas. Sí, Es en una otras raíz partes le dicen Magic. Y claro, el generan plátano unas bayas. O son antejuelos hijuelos. en la parte del tallo. Y esos Ah, tallos se Profesor, dividen en partes distintas para que tengan un orden y no se vayan a amontonar.
Ah, mira qué interesante, muy bien, ¿ah? Muy bien. Profesor, por ejemplo, en el pacay ese, Acá como su es. semilla es grande, ajá, y es como que un algodoncito la fruta, Ujú. eso es más fácilmente que se convierte en una planta. Eso se podría decir que eso es es un árbol, es una semilla facundada. Es como una fruta que fácilmente se puede convertir en una planta. Sí, Claro, mira, lo Porque que yo una pasa vez fui es a comprar y casi todas ya estaban como que saliendo hojita. Y solo unas dos que eran pacay. todos los frutos de plantas, sin excepción, tienen un tiempo de vida media. El tiempo de vida media implica que o sea consumido el fruto, o la planta sea consumida, o sea descartada. En ese tiempo de vida media, la planta debe ser consumida, el fruto, consumida la planta o descartada. Si no, en consecuencia de eso, ocurren dos cosas. Muchas plantas, con el tiempo, comienzan a autogerminarse. autogerminarse, sí, sí, Otros degeneran, se pudren. se Entonces, malogran. hay plantas que se autogerminan, se van degenerando, pero a la vez producen una nueva semilla. Entonces, hay plantas que pueden generar plantas con el tiempo, si es que no se le consume en el tiempo de vida media que debe tener, necesariamente. Ahora, Mm, el fruto y la semilla son similares a los de los monocotiledóneas. Las semillas tienen dos cotiledones, como el maní, haba y veo. Bueno, acá hablan del fruto y la semilla, que son similares en ambos tipos. Acá veamos un cuadro en el cual vemos las diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen raíz fasciculada. La raíz es una raíz típica. ¿Qué significa raíz típica? Que tiene raíz principal y raíces secundarias. La fasciculada, ¿qué significa? Que tiene una raíz, tiene varias raíces principales. No hay una sola, tiene varias raíces principales. ¿De acuerdo? No es una principal. Las monocotiledóneas no tienen cambio. No tienen cambio. Las dicotiledóneas sí tienen cambio. Por eso las dicotiledóneas pueden ser gruesas. Son plantas gruesas, de raíz gruesa, de tallo grueso y soportan peso. Las dicotiledóneas pueden ser árboles. Las monocotiledóneas, excepto eh, excepto ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Excepto está Mónica, las palmeras, excepto las palmeras, no son árboles. El cambium es lo que hace, lo que permite que las plantas dicotiledóneas tengan el soporte necesario para tener ese tipo de estructuras amplias y grandes. sí, El tallo de una monocotiledónea es un tallo que no se ramifica, es un tallo simples. Son tallos simples que salen del tallo principal y de ahí salen uno solo. En el caso eso, de dicotiledóneas, el tallo se ramifica. Sale un tallo, del cual se salen dos tallos, del cual salen cuatro tallos y ahí se va a ramificar. Las hojas mm, de las monocotiledóneas son hojas paralenervias, o sea, nervaduras paralelas. Las hojas de dicotiledóneas son retinervadas, son ramificadas. Como decía el joven, en la hoja de una dicotiledónea y su raíz hay una cierta similitud. Ahí puedes saber si la planta es dicotiledónea o monocotiledónea. En el caso de la flor, el cáliz y la corola son del mismo color. En una monocotiledónea, en una dicotiledónea, el cáliz y la corola tienen diferente color. Generalmente el cáliz es verde y la corola tiene diferente color. Puede ser roja, amarilla, verde. Son flores típicas. Y finalmente, las semillas de una monocotiledónea son semillas con un solo cotiledón y las dicotiledóneas tienen semillas con dos cotiledones. Ahí tenemos un cuadrito bastante claro que nos ilustra diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. esos cotidianos es, ¿cómo es? Hoja Como que, primaria, o sea, cuando la semilla es sembrada, ah, ya, ya, ese es las el hojas. primer brote que da la semilla es un brote o dos brotes, lo que se llama hoja primaria. Si es un solo brote es si es dos brotes es dicotiledónea. Ah, sí, 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 profesor. A ver, otra pregunta.
Las flores de monocotiledones son solamente de un solo color, ¿no, profesor? Sí, es raro que una flor de una monocotiledónea sea vistosa. Ya. Son flores monocromadas, generalmente en cáliz y corola no hay diferencia. No se puede diferenciar cáliz y corola en una flor, pero existen las flores no solamente verdes. Pueden ser flores moradas, rojas, anaranjadas, pero de un solo color. Ah, ok, En ok, cambio, ok. las dicotoledóneas tienen flores de dos colores, por lo menos son dos o tres inclusive. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de una di y una monocotiledónea. Ya, profesor. Ya. Otra pregunta, por favor. Y las gingofitas pueden llegar a Ginkgo, crecer hasta, ¿no? gingofitas. Las Ajá, gingofitas, el ginkgo biloba, el ginkgo biloba y la samia son plantas pequeñas. No son plantas grandes. No son como las conerofitas, que son plantas grandes. Las gingofitas son plantas más o menos pequeñas, tipo arbusto, tipo árbol pequeño. Su tamaño puede estar pues entre los 5 metros, perdón, 3 metros, 2 metros, Tres no más que metros eso. por ahí. No más que eso, no más que eso. Esas son las que Generalmente, se parecen a las primeras, ¿verdad? palmeras. Ajá. No, las No, palmeras. la ginkgo biloba no se parece a palmera. La que se parece a una palmera o a un helecho es la samia. La samia se parece a una palmera o a un helecho se parece, a una palmera o helecho chiquito. La ginkgo biloba es un árbol más o menos común y corriente, como tú verás ahí, cuyo Tienen tamaño no es muy unas, grande. tienen ramitas. Ujú. Profesor, y qué planta tienen hojas en forma de abanico? ¿Forma de qué? La, En forma de abanico, ya que planta es. Abanico. Bueno, hay Mm, un montón de plantas en forma de abanico. A ver, el abanico puede darse, Creo esto que que está habla acá, perdón, de la sagnia, de la que dijo que se parece a la palmera, tipo. esta es la samia. esas, Esta es la samia. La siguiente Siguiente pregunta, imagen, hojas para... profesor, se parece a forma de abanico. Sí, pero yo pensé que te referías a unas plantas cuyas hojas únicas son como abanicos. O sea, hay plantas que tienen una hoja grande como estas, que es Que una se... sola hoja todita. No están en la clase, ¿de acuerdo? Ah, ok. Estas que están Ujú. acá son, yo pensé que te referías a la hoja como abanico, no cada hoja individual como abanico. Bueno, las aves son un ejemplo de ello. La ginkgo biloba no, la ginkgo biloba tiene flores, sus hojas se parecen a las orejas de un elefante en pequeño y son árboles más o menos pequeños. Las coníferas sí son árboles grandes, grandísimos, y sus hojas son hojas chiquitas, parecen agujas pequeñas o escamosas. Acá no se ven mucho las hojas que están acá, no se ven mucho las hojitas, pero son hojas en puntas, en puntita, ¿ya? No se ve el tamaño de una hoja para poder mostrártela, pero son hojas escamosas, ¿ya? Su fruto de una planta conerofita es un fruto que parece un cono, parece una piña, parece. Algunas veces ustedes han visto por el parque, por ahí han pasado y han visto una especie de semilla que cae en el suelo, que está como recubierto con una especie de puntitas, como una piña chiquitita. ¿Alguien ha encontrado una vez eso? Sí, profesor. Ya, esas semillas están recubiertas por una razón. Son semillas de gimnospermas, son semillas desnudas. Esa cubierta que tienen ahí ustedes, que ustedes la han tocado, son recubiertas protectoras. Están ahí para proteger a la semilla de intemperie y la protegen cierto tiempo, hasta que la semilla encuentre un lugar adecuado donde pueda hundirse. La semilla cae del árbol de esa manera y cuando llega a una zona en la cual la zona está húmeda, la caparazón sale, la semilla llega a la tierra y se hunde en la tierra. ¿De acuerdo? Así funciona eso. Otra pregunta.
Por favor, pregunten. Ya me toca a mí después. Profesor, una pregunta. Las gimnospermas, ¿qué es lo que poseen? ¿Qué es lo que poseen? Ujú. Las gimnospermas y angiospermas son plantas comunes y corrientes. Tienen hojas, tienen tallo, tienen raíz, tienen flor, tienen fruto. Pero las gimnospermas, su flor es una flor un poquito rara. Algunos dicen que no tienen flor, algunos dicen que tienen flor rara. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de una angiosperma y una gimnosperma. Una gimnosperma, su flor es un poquito rara. Algunos dicen que es ausente la flor. En general, en las gimnospermas, como acá lo puedes ver, acá, por ejemplo, no ves flores por ninguna parte. Acá no ves flores por ninguna parte. Y acá no ves flores por ninguna parte. Pero la flor sí está presente. Está presente en forma de conos. Acá no se puede ver. Acá, bueno, acá no. Esta es una yema. Acá tiene una yema, acá tiene una yema. No se ve no se ve el fruto acá, no se ve la flor. Pero en una gimnosperma las flores son raras. Podemos decir que las gimnospermas son plantas sin flores. En cambio, una angiosperma son plantas que tienen flor, fruto, raíz, tallo, todo como debe de ser. Otra pregunta, por favor. Ya saben que después de esto viene esta parte que está acá. Ahí está la lista, pueden ver sus nombres. Si alguno de ustedes no está en la lista, me pasa la voz para después agregarlo, por favor. Ahí está la lista, pueden verse. Ahí están sus notas al costado. Ahí pueden verse. Y ahí está. ¿Mm? Si alguno de ustedes no está en la lista, me pasa la voz para aumentarlo en la lista. Profesor, Buenas no he noches, visto mi profesor. nombre, Bien, Pérez Sebastián. Montoya, María Isabel. Soy nuevo. Pérez, Profe, disculpe, estoy en lista. Soy Salazar Canelo. Salazar, no estás en la lista. A ver, Profesor, Salazar. disculpe, Un Rodríguez. ratito, un ratito, Salazar. Ya, acá te voy a poner. S y Z. Un ratito, por favor. Ya. Salazar, ¿qué cosa es? Salazar, ¿qué más? Erika Prilla. Salazar, Erika ¿qué con más? No. seca. Salazar, ¿qué más? Canelo. Canelo. Sí, profesor. Así, ¿no? Ya. ¿Alguien más no está en la lista? Sí. Rodríguez, profesor, por favor. Rodríguez Cristín. Rodríguez no está en la lista. Rodríguez, acá lo ponemos. No está en la lista. Rodríguez Crispín, ¿no? Sí, Nombre, Rocío del Rocío. Carmen. Ya. ¿Alguien más no está en lista? Pérez Yo, Montoya, profesor. María Isabel. Pérez Montoya. Pérez Montoya. A ver, un ratito, Pérez Montoya. A ver, Pérez Montoya. A ver. Montoya, ¿qué más? ¿Qué más? Isabel con Y. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Díaz Fernández, Profesor Sebastián. María Isabel. A ver, Díaz Sánchez, no estás. Profesor, mi nombre es Pérez Montoya María Isabel. Pérez Montoya, María Isabel. Pérez Montoya, María Isabel. Ay, María. Ya. A ver, me dijo Díaz. A ver, insertar. A ver. Díaz, ¿qué era? Díaz Hernández, ¿no? Díaz Díaz Fernández. Hernández, Sebastián, ¿no? Sebastián. Sebastián en Luis. En Luis pegado.
Sebastián Luis. Sí, ¿Así? en Luis va pegado. En Luis, no, en Luis. En Luis, pegado. En Luis, pero pegado. A ver. En Luis. A ver. Ahí, ¿Así? en. ¿Así? Ajá. De Isaías. Sí. Después en Luis, de Isaías. Asomación. ¿Así? Por segundo nombre, pues, a ver, sí, no, de Isaías con todas con I Latina. latina. Ya, ¿alguien más? ¿Apellido? ¿Cómo? No escucho bien su nombre. Fernández Maldonado. ¿No? Sí, profesor. A ver. Fernández Maldoblado. A ver, si está bien, señorita. Fernández Maldonado. Lucecita. Así. ¿Está bien? ¿Y quién más? ¿Alguien más falta? ¿Alguien más falta? ¿Nadie más falta? ¿Está bien? Buenas noches, profesor. Disculpe, esa asistencia de que está dictando. ¿Me podría repetir, por favor? Porque se me Usted cortó es la señal. Eduardo Guzmán Guevara. Guevara Eduardo. No está Sí, Guevara Eduardo, correcto. no está, no está. ¿Cómo se pide Guevara? ¿Qué más? Guzmán Guevara Eduardo. Sí está, profesor, ahí está el 28. Guzmán Guevara Eduardo, ¿sí estás? Ya, listo, ya está. Ángela Chuan. Ángela Chuan, Ujú. Cholán, Ángela Chuan, no estás. A ver, Ángela Chuan. Y ahí terminamos, ¿ya? A ver. Ustedes, Chuan, ¿qué más? Kiliche. Quiliche, Ujú. ¿así? ¿Qué más? Ángela Marilu. ¿Así? No veo, profe. ¿Así? Mm, Chuan, Quiliche, Ángela Marilú. sí. Listo. Ya, y ahí nomás ya. Profesor, buenas Esperemos que estén. noches. Nestares, a ver, Nestares, KLMN, MN. No hay ningún Nestares, a ver, Nestares Flores Juan Carlos. a ver, Maido, vamos a apuntarte. Nestares Flores, Juan Carlos. Juan Carlos. Ya está. Ya, listo, ahí está. Le vamos a la, ya está la lista. Ya. Listo, muchachos. Entonces, regresando al tema, ahí está. ¿Alguna pregunta más, por favor, para terminar el tema y pasar el descanso ya? A ver, rebobinamos todito. Plantae, briofitas, no tienen xilema ni floema, no tienen semillas. Musgos, ejemplo de ello. Pteridofita, sí tienen vasoconductores, no tienen semillas. Helechos, ejemplo de, acá está el helecho, miren. Las hojas se llaman frondas, es una característica de las helechos. Son plantas ornamentales, plantas que se usan como adorno. Las plantas con semillas, las gimnospermas, como la cicadofita, la samia, la ginkgo biloba o ginkgofita, y las conerofitas, los árboles gigantes. La secuoya, el pino, el abeto, el ciprés son árboles conerofitas. Ahí Profesor, tenemos, sí, ¿y la ginkgo biloba se parece a
una hoja de abanico, ¿Hoja de qué? abanico, la ginkgo Sí, 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 biloba. sí se puede decir. Se parece a una hoja de abanico o se parece a la oreja de un elefante chiquitita. Ya. ¿Sí? ¿Mm? Ahí está la cornalofita, las angiospermas o plantas típicas. Ahí están. Las hojas de las monocotiledóneas. La raíz de una dicotiledónea es una raíz típica. La raíz fasciculada tiene varias raíces principales y varias secundarias. Acá tenemos una sola raíz principal y varias secundarias. La hoja de una planta dicotiledónea es una hoja recién nervada. Ahí pueden ver las nervaduras. Una principal y varias secundarias. Y finalmente la flor, ¿no? La responsable de que las plantas sean autótrofas y sean autosuficientes. Terminamos con las diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nada? Profesor, una consulta, ¿por qué existen las diferencias? Ninguna cosa en la Tierra es igual a otra, ni siquiera los gemelos. Todos los entes, objetos, cosas, plantas y o animales en la Tierra existen con diferencia. Ninguna es igual a otra, ¿de acuerdo? Cada uno es un ente independiente, por eso las diferencias son necesarias. Hasta los gemelos idénticos o los mellizos idénticos tienen diferencias de algún tipo, pero tienen, ¿de acuerdo? Las diferencias son necesarias porque cada ser, planta, animal, lo que sea, se desarrolla de manera individual. En base a sus características, cada ser o ente se desarrolla de manera individual en su entorno y adquiere la característica que el entorno le da. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, ¿y qué es lo que permite que el tallo se engruese? El tallo de una planta. Ya, de una planta es el cambio. El cambio es un tipo de tejido bastante particular, que es un tejido que está en reproducción. Al estar en reproducción, la raíz de un dicotiledónea y el tallo de una dicotiledónea son parte de la planta que están en crecimiento y engrosamiento. Eso permite que las plantas dicotiledóneas sean plantas grandes, están preparadas para soportar peso. En cambio, las monocotiledóneas no tienen cambio, no tienen ese tejido que se reproduce fácilmente, y la raíz y los tallos no son órganos que aguantan mucho peso. Por eso, las monocotiledóneas, las palmeras, no son árboles. Las dicotiledóneas sí pueden ser árboles. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, chicos, después del descanso, que ahorita viene el descanso, vamos a desarrollar esto. Como tú verás, la mayoría tiene alternativas, van a poder marcar una u otra alternativa. Ahí está. Y vamos a desarrollarlo con esta parte de la clase. Ahí. Ya, ahí. Con esa parte. Ya, no se olviden que al final hay un informe que se eleva a coordinación para ver cómo lo consideran. Hasta ahorita están en la lista verde, Cholán Basilio, Díaz Sánchez Shaday, Nancy González, Alison Jacome, Nayeli Medina, Soledad Mirabal, Saelita Ortiz y Lucero Yauri. Y por ahí tenemos algunos más en que salgan en la lista. Por ahí también podría entrar, de repente podría entrar Karen Morales, podría entrar también en la lista. O también puede entrar la Madrid, Blanca la Madrid. Esperemos que haya venido hoy día, vamos a ver. Ya. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta más? A ver, para terminar. ¿Todo está claro? Profesor, ¿me podría hablar un poco más de la psico
dicotiledonea. Dicotiledónea, ahí está. Dicotiledónea. Es la planta común y corriente, la planta típica que vemos a nuestro alrededor, en la cual, ¿Y por qué se llaman así, sí, profesor? ¿por qué se llaman dicotiledóneas? Ah, ya, porque en ambos casos la semilla es echada en la tierra y al germinar genera un brote. Este brote puede ser único o puede ser dos brotes simultáneamente. Cuando la semilla brota doblemente, hay dos brotes, se dice una dicotiledónea. Cuando la semilla genera un solo brote, es una monocotiledónea. Depende de cómo gemía la semilla, cómo brote la semilla, para que la semilla sea una u otro tipo. Ah, ya. Se llaman así por tener dos semillas con dos hojas embrionarias. Dos hojas primarias. Ah, primarias, ya. O también llamado cotiledones, también se llama así. Bien, ya, Cotiledones, ya. así es, ya. Entonces nos vemos después del descanso. Ya, entonces vamos a descansar un rato. Ah, hay un montón de acá. Profesor, buenas noches. Allá. Señora, señal de Wi-Fi. Profesor, la respuesta le vamos a hacer en el cuaderno. Conmigo lo van a hacer. Yo lo voy a llamar uno por uno a ustedes. Ustedes lo que pueden hacer ahorita en el descanso es ir con lápiz marcando la respuesta con un lapicito para cuando la hagan conmigo tengan la respuesta ya como debe de ser. Pero al final, yo voy a tomar esta lista que está acá, voy a llamar uno por uno y voy a pedir la respuesta a la pregunta. Si la respuesta es correcta, tienes tu puntaje. Si la respuesta es incorrecta, veremos ya al final cómo hacemos. ¿De acuerdo? Ya, maestro, gracias. Listo. Entonces, hasta más rato, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos 8:40. Chao, chao.